Buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Así es. Bueno, vamos a abrir las Biblias en Efesios. Capítulo 2. Estuvimos meditando algunas cosas aquí en Efesios capítulo 2. La última vez que estuvimos vamos a leer desde el 19. Vamos a leer desde el 19. Efesios 2:19 dice: Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Que el Señor nos bendiga por medio de su palabra. Vamos a orar otra vez y pedir la dirección del Señor una vez más. Padre bueno, te damos gracias porque tú eres Dios, porque no hay otro como tú. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias por habernos redimido de la condenación, habernos redimido del pecado, de la esclavitud, de la muerte, y habernos trasladado ahora al reino de tu amado Hijo, habernos dado esperanza, habernos dado vida, Señor, habiéndonos acercado a tu familia, haciéndonos parte de ella, de un nuevo pueblo, no por ser mejores antes, porque reconociendo, Señor, que estábamos muertos en delitos y pecados, reconociendo que no había esperanza para nosotros fuera de Cristo, acudimos a Él, rendimos nuestro corazón a Él y Él nos perdonó de nuestros pecados. Gracias, Padre, por la esperanza que hoy tenemos y por la dicha de la presencia tuya con nosotros. Queremos suplicar, oh Dios, tu dirección en este momento para que tu palabra hable a nuestro corazón según la necesidad, para que podamos ser estimulados, Señor, por medio de tu palabra, a hacer lo que es honroso delante de ti, que a través de ella nuestros corazones sean cada vez más constriñidos, Señor, al reconocer, al contemplar y al disfrutar el amor con que hemos sido amados. Dirígenos en este tiempo, te rogamos, porque la sabiduría es tuya, es tu palabra y es para el cumplimiento de tus propósitos. Que no haya estorbo en ninguno de nosotros, sino que tu palabra corra y sea glorificada. Todo esto te lo rogamos por medio de Cristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, estuvimos viendo ahí en Efesios, en esta última sección de versículos, el hecho de haber sido un pueblo, de haber sido unidos a la familia de Dios, y lo que estas ideas comunican, ¿no? Una, la idea de adoración, siendo esa la razón de ser de la iglesia, para adorar a Dios, para reconocer su gloria, para exaltar su nombre. Y lo otro, en la familia, la idea de la comunión, de estar en un mismo núcleo, de crecer juntos, de desarrollarnos juntos, de desarrollar valores juntos, de estar, no solo juntos, sino unidos, realmente unidos por un lazo profundo. Vimos también esto de ser edificados, de ir creciendo, que si bien es cierto la idea de un edificio, no es un edificio cualquiera, ¿no? Es un edificio que tiene vida, un edificio en el cual fluye la vida y que con el tiempo, según los propósitos de Dios, el edificio mejora, ¿no? No al contrario, debería suceder hacia adelante, que vamos creciendo. Pero hoy quiero detenerme, hoy quiero detenerme aquí al final, donde dice
en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. La última vez mencionamos el asunto, por falta de tiempo no desarrollamos la idea. La idea hoy entonces es desarrollar un poco esto que aparece aquí. Dice que esta obra que Dios está haciendo de unirnos en un pueblo, de hacernos parte de una familia, de edificarnos y de que la edificación vaya creciendo continuamente, tiene un elemento que es el que, por decirlo de alguna manera, es el que hace todo esto posible, ¿no? Y es el Espíritu Santo. Esta edificación que Dios hace, este edificio que Dios levanta para que sea su morada, lo hace ¿en dónde? En el Espíritu, lo hace a través del Espíritu. Somos edificados para morada de Dios en el Espíritu. Somos edificados en el Espíritu. Eso no contradice lo que ya hemos dicho antes, de que el Señor Jesucristo es el fundamento y que los apóstoles y los profetas vinieron después, es decir, la doctrina que recibimos. Antes, más bien parece como el curso natural de las cosas, siendo Cristo el fundamento, la principal piedra del ángulo, siendo los apóstoles, y más que por las personas, por lo que Dios reveló a través de ellos, siendo los apóstoles y profetas, parte del cimiento que Dios colocó, dejando sus enseñanzas, dejando la revelación de Dios para nosotros. Entonces el Espíritu opera para que la confianza en Cristo y el apego a la revelación que Dios nos dejó haga del edificio lo que Dios quiere que sea. El Espíritu entonces es el que, teniendo el fundamento de Cristo y el fundamento de las cosas que Dios ha revelado, es el que une todo esto para que la edificación de Dios continúe. No sé, si seguimos la idea del edificio sería como el cemento, las varillas, no sé, ¿cierto? Es aquello que no se ve, pero que mantiene la estructura unida. Ahora, esto es vital para la iglesia. Y el tema del Espíritu Santo se vuelve muy controversial en el mundo religioso, porque creemos que la obra del Espíritu Santo es estar revolcándose en el piso, no sé, haciendo qué cosas raras, echando espumarajos por la boca, o estar con una risa incontrolable, o que de pronto yo siento un calor que me sube y me baja. Y se habla del Espíritu en función de un montón de experiencias que la gente tiene. Y por esa razón algunos están del otro lado, como temiendo hablar mucho del Espíritu, porque cuando se habla del Espíritu la gente se descontrola, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces del otro lado están los que, bueno, sí, ahí está el Espíritu, pero tratamos o tratan con el Espíritu como de una manera muy parca, muy como a distancia, muy como tratando de no caer en el otro extremo, ¿no? Y ni lo uno ni lo otro son cosas buenas. No podemos pensar que la obra del Espíritu en medio de la iglesia se trata de tener una experiencia rara e incontrolable. No podemos pensar en eso, porque aunque no es el tema ocuparnos, digamos, de la doctrina del Espíritu Santo, pero cuando miramos a lo largo de toda la Escritura, particularmente el Nuevo Testamento, de cómo el Espíritu opera en la iglesia, está claro que el Espíritu opera conforme a los propósitos de Dios, opera conforme a la palabra de Dios, opera para la gloria de Dios y opera, digamos, en conjunto o en relación con aquel en quien mora. Por ejemplo, dice 1 Corintios 14, cuando Pablo está poniendo en orden un desorden que se está presentando en Corinto con el tema del ejercicio de los dones, que están usándolos para conveniencia o lo que sea. Hay una parte cuando Pablo se refiere a las lenguas, donde dice que el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Donde, bueno, no sé si esa parte está en Corintios,
pero estoy uniendo a esta parte porque en Corintios Pablo dice que, digamos, si alguno está hablando en lenguas, tiene que hacerlo en orden. Y se levanta el uno y se sentó, y se levantó el otro y se sentó. Es decir, no es lo que vemos hoy, donde muchos testifican de que algo se apodera de ellos y no se pueden controlar y pasan un montón de cosas que son ajenas a la voluntad de aquel a través del cual aparentemente el Espíritu se está manifestando. Eso no es lo que dice la Escritura. Lo que dice la Escritura es que si alguno tuviese ese don y lo ejercita, el Espíritu no va a estar por encima de la disposición de esta persona. De manera que si la persona se niega, el Espíritu Santo no obraría. Entonces nosotros somos más poderosos que el Espíritu Santo. No. Lo que la Biblia nos dice es que el Espíritu Santo nos ha sido dado, que es donde quiero llegar, el Espíritu Santo nos ha sido dado por Dios como provisión para que nosotros podamos vivir para la gloria de Dios. Y el Espíritu obrará con poder extraordinario en la vida de cada uno, siempre y cuando nuestro corazón está alineado con Dios y siempre y cuando nuestra meta sea glorificar a Dios. Porque el Espíritu no va a obrar para la gloria del hombre. El Espíritu no va a obrar para la vanidad del hombre. El Espíritu va a obrar para la gloria de Dios. Y va a hacerlo a través de la revelación que Dios ha dejado, exaltando principalmente ¿a quién? Al fundamento que se ha puesto para la iglesia, que es Jesucristo mismo. Pero por el otro lado, entonces están los otros que piensan que, bueno, sí, el Espíritu Santo está con nosotros y tales, pero cohibimos de tal manera, o se cohíbe de tal manera, la operación del Espíritu en el corazón y en la vida. Hacemos del Espíritu una cosa muy metódica, muy intelectual, muy religiosa. Y a veces, como dice Pablo por allá, el Espíritu está contristado, ¿no? Está, dicho de alguna manera coloquial, habitual, pobrecito en un rincón. Porque aquellos en los que Él quiere obrar con libertad, lo están reprimiendo. Están queriendo poner delante cualquier otra cosa, menos lo que el Espíritu quiere hacer. Entonces yo creo que es importante recordar estas palabras aquí, donde dice que estamos siendo edificados, juntamente edificados, para ser morada de Dios, y estamos siendo edificados en el Espíritu. O sea, que si no es el Espíritu sobre quien somos edificados, ¿podríamos ser morada de Dios? Pues esa parecería ser una conclusión que podríamos tomar de aquí, ¿cierto? Estamos siendo edificados en el Espíritu para poder ser morada de Dios, de manera que si no es en el Espíritu en que estamos siendo edificados, no podemos ser morada de Dios. De hecho, la Escritura dice que el Espíritu en Corintios capítulo 3, dice Pablo, el Espíritu mora en vosotros. Y añade que somos entonces templo de Dios. El Espíritu mora ahí. De manera que el cuerpo donde el Espíritu mora no puede ser profano, no puede ser inmundo, no puede ser de otra manera sino santo. Recuerden que habíamos visto eso antes cuando dijimos en el versículo 21, el versículo anterior. El edificio va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces el Espíritu es la persona vinculante, es la persona que une todo el bien que Dios trae a través de la obra de Cristo. Todo el bien que Dios decidió entregar para todos aquellos que ponen su confianza en Jesús es entregado a través del Espíritu. De hecho, hay un versículo que dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, ¿por medio de qué? Por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, todas las bendiciones que el hombre pudiese recibir requieren de la presencia del Espíritu.
y requieren de una vida que está siendo moldeada, dirigida por el Espíritu. Requieren una vida que está en unión con el Espíritu. Nosotros no podemos edificar algo sobre algo si ese algo está en un lugar diferente. ¿Sí? Pues tiene que estar ahí para poder edificar encima. O los elementos tienen que estar juntos, no pueden estar separados. Voy a hacer una casa de 2 pisos y hago las columnas aquí y los ladrillos los pego allá en la carretera. Pues no puede suceder así. Las cosas tienen que estar en el mismo lugar para que la cosa tenga sentido. Bueno, somos edificados para morada de Dios en espíritu, para morada de Dios en el Espíritu. De manera que el Espíritu entonces es quien llena a la iglesia. Ya como les mencioné, el Espíritu, la Biblia dice que el Espíritu mora en nosotros, pero el Espíritu es quien llena a la iglesia y el Espíritu es quien transforma a la iglesia, porque dice, va creciendo, versículo anterior, va creciendo, es juntamente edificado. Entonces, en este proceso estamos siendo transformados, la iglesia está siendo transformada. ¿Por quién? Por el Espíritu de Dios. Por el Espíritu de Dios. Primero a los Corintios, capítulo 3, dice que por tanto nosotros todos, en el versículo 18 dice, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria como por el Espíritu del Señor. Entonces, aunque lo sabemos, es bueno para nosotros recordar, es bueno para la iglesia recordar que necesitamos profundamente la obra del Espíritu en nosotros. Y seguramente todos decimos, amén, hermano, necesitamos el Espíritu. Y sí, así es. El contraste está en, bueno, cómo la iglesia vive. Porque las acciones en últimas terminan siendo, de alguna forma, un termómetro. Un termómetro. No siempre expresan la realidad. Pero de manera general nuestras acciones son un termómetro de lo que hay dentro. Eso está escrito, eso está en la Biblia, ¿no? La proclamación de Juan el Bautista y del Señor, ¿cuál fue? Arrepentíos y convertíos y hagan frutos. Den fruto que muestre que se arrepintieron. Den fruto que muestre que se arrepintieron. No sucede entonces que a veces la vida de la iglesia en general, pues, lógicamente parte de lo individual, ¿no? Pero ¿dónde está la confianza de la iglesia muchas veces? Es a veces triste que la respuesta a esa pregunta, o que al responder esa pregunta surjan varias respuestas. La iglesia confía en el líder, o la iglesia confía en los ministerios que tienen, en las reuniones que hacen, o la iglesia confía en la banda sonora que tiene, pues suena bacano y mejor dicho uno la pasa bueno. La iglesia confía en las emociones que experimenta cuando está en un culto, por ejemplo. De manera que si en el culto de hoy yo me sentí bacano, entonces la conclusión al salir, porque lo he escuchado, y no una, ni dos, ni tres, hoy se sintió el Espíritu. Porque nos sentimos de alguna manera. Y generalmente esa manera de sentirnos es bastante extasiados, ¿no? Bastante contentos. Hoy se sintió el Espíritu. De hecho, alguna vez estuve en un culto y comenzaron el culto sin la banda sonora, porque no habían llegado los músicos.
Entonces estaban cantando a capela, sin instrumentos y como, tan, tan, tan. Y en la mitad del tiempo de cantos, llegó uno de los músicos y se subió rapidito, agarró un instrumento y empezó, y dice el hermano que está diciendo, ahora sí vamos a alabar al Señor. Porque llegó un músico. O sea que ¿qué había estado pasando hasta ese momento? Para él. ¿Me hago entender? Pero lo más triste es que después de que llegó el músico, yo les voy a decir algo, no cambió nada. Él cree que está alabando al Señor, pero yo creo que ahora está alabando menos al Señor que antes que llegara el músico. ¿Entienden lo que quiero decir? ¿Por qué? Porque para él alabar con gozo al Señor, ¿qué era? Tener música. O sea que si no hay música, pues bueno, sí, hacemos cosas aquí, no, pero no estamos alabando al Señor. Miren que fácilmente la iglesia termina confiando en un montón de cosas que no son la obra del Espíritu Santo. Cuando se nos abre la Escritura y la Escritura expone el pecado de mi corazón, la gente no sale diciendo, hermano, hoy el Espíritu estuvo en la iglesia, hoy se sintió la presencia del Espíritu, hermano. Me convenció de pecado de una manera terrible. Pocas veces eso pasa. Me tocó ir donde un hermano a pedirle perdón porque le había embarrado. Hermano, hoy sentí la presencia del Espíritu guiándome a pedirle perdón al hermano. Hermano, hoy sentí la presencia del Señor no dando oído a la murmuración o no murmurando yo, qué sé yo. ¿Me hago entender? Llamamos obra del Espíritu a cosas que quizá también el Espíritu puede hacer, o quizá no, el Espíritu también puede hacer. Es decir, uno puede gozarse en unos cantos, o sea, no es que esté mal gozarse. Lo que quiero ilustrar es que nosotros somos los que hemos clasificado cuándo se siente el Espíritu, cuándo no se siente el Espíritu. Y usualmente esas clasificaciones tienen que ver conmigo, con mis sentimientos o con lo que yo pienso acerca de la vida y de las cosas. Pero Pablo dice aquí, mira, nosotros estamos siendo edificados para morada de Dios en espíritu. Por esta causa, capítulo 3, versículo 1, por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros, los gentiles, versículo 14, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Eso se ve un poquito diferente, ¿no? Me volé el versículo 2 al versículo 13 porque eso es un paréntesis que Pablo hace, es decir, es como si el 14 fuera ahí enseguidita del 3.1. Del versículo 2 al versículo 13 es un paréntesis. Es cuando Pablo dice, por esta causa yo oro. ¿Por qué causa? Porque Dios ha hecho de nosotros, judíos y gentiles, un nuevo pueblo. Porque ha hecho de los que parecían familias diferentes una sola familia. Y no solo eso, sino que la va levantando, la va edificando, la hace crecer, la va llevando hacia adelante. ¿Y cómo la lleva hacia adelante? A través del Espíritu. Por eso Pablo, ¿qué es lo primero que pide? Que seamos fortalecidos en el hombre interior, por su Espíritu. En el versículo 16.
Para esto oro, porque si el Señor nos está edificando en el Espíritu, entonces nosotros debemos ser fortalecidos ¿dónde? En nuestro interior, en nuestra vida espiritual. Y una declaración que aparece en las Escrituras, Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 en adelante, y que muchos escritores de los últimos 2 siglos particularmente reconocen, es que la iglesia está muerta. La vida de la iglesia no refleja la vida, refleja costumbres, refleja ritos. En la iglesia no se ve fluir la vida de Cristo. Y no estoy diciendo necesariamente en esta o en alguna iglesia que conozcamos. En términos generales, la idea de la iglesia no refleja, por ejemplo, lo que reflejaba la iglesia primitiva. Claro, hay costumbres, tiempos, cosas distintas, definitivamente. Y de hecho podríamos hacer una comparación hoy en otros países donde la situación con el Evangelio es distinta, pero la gente hoy no puede reconocer de lejos un cristiano. La gente hoy no reconoce de lejos a la iglesia. Tienen que meterse en el templo. Y aún dentro del templo dicen, están raritos, ¿no? ¿No será que esto de la vida en el Espíritu está quedando como atrás? Miren, nosotros confiamos en que yo me levanté temprano e hice un devocional. No es que esté malo, pero decía un escritor, ¿qué sentido tiene el devocional donde supuestamente vas y te encuentras? Bueno, estoy parafraseando, ¿no? En resumen, la idea que él comunica es que ¿qué sentido tiene el devocional donde se supone que tú vas y te encuentras con Dios, ¿no? Porque es lo más importante del día, pero luego no consideras a Dios el resto del día. ¿Será que ese devocional sí, de verdad sí te encontraste con Dios? Y yo, hermano, yo tengo que ir adelante en la fila de los culpables de que el devocional matutino muchas veces se convirtió en eso, en el rito. Esto es lo que los creyentes hacen por la mañana, lo hice y sale a estudiar, a trabajar, lo que sea, y les cuento, Dios no estaba en el camino el resto de mi día. De pronto a la hora del almuerzo, porque hay que dar gracias por la comida, porque esa es otra cosa que hacen los cristianos, ¿no? Y así. Pero en mis decisiones, en mis conversas, en mi mente, en mi corazón, ya Dios no hacía parte de mi día. Y nos encontramos en un día de reunión y queremos sentir la presencia del Espíritu. Está bastante difícil. Bastante difícil. Porque una pregunta que me hice hace mucho tiempo, porque de pronto ni sé cómo es que se ve la vida con el Espíritu. He estado tan lleno de ritos, tan lleno de formas, tan lleno de costumbres, que a la larga yo realmente ni sé cómo se vive guiado plenamente por el Espíritu. Esa fue una pregunta que tuve que hacerme hace un poco de años atrás. ¿Por qué? Porque uno va a los cultos, uno hace las cosas de creyente, pero la vida como ahí, en lo mismo, con las mismas, para aquí, para allá, el mismo pecado dándome por la cabeza siempre, las mismas malas decisiones de siempre, el mismo problema de carácter de siempre. Todo era lo mismo, pero sabía más de la Biblia,
pero ahora oraba más bonito, ¿no? Cuando en la reunión oraba más bonito porque ya me aprendía cómo los demás oran y uno ora también, y visitaba a otras personas, y colaboraba por allá con los jóvenes, y hacía cosas. Pero la vida realmente como que ahí, disfrazada en medio de todas las cosas de creyente que me acostumbré a hacer. Pero Pablo dice aquí, y por alguna razón es su petición primordial, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Necesitamos, como iglesia, como individuos, necesitamos cultivar una relación estrecha con Cristo, donde el Espíritu de Cristo opere a través de nosotros. Porque incluso, hermanos, para la tentación, confiamos en nuestro poder. Hermano, ¿cómo se le ocurre? Vea, les voy a decir por qué. Porque cuando usted cae, ¿qué dice? Menos mal ustedes no han caído. Pero cuando por fin ceden a la tentación, ¿qué es lo que solemos decir los que somos así de malos y perversos? Es que yo soy muy débil. Yo no dijera eso si yo estuviera confiando en el poder del Espíritu. Pero si cuando peco yo digo es que yo soy muy débil, es porque yo confío en la capacidad que yo tengo para salirme o no de la tentación. Las matemáticas son simples. Seguramente no en todos los casos, pero en la mayoría de ellos pecamos es por eso. Porque o simplemente queremos deleitarnos en ese pecado, o creemos que nosotros somos capaces con el pecado. Y eso no es lo que dice la Biblia. Tuve una conversación con un muchacho hace un tiempo hablándome de algunas dificultades en su vida, pecados con los que luchaba y no podía salir, y angustiado, me dice, hermano, es que yo no puedo más. Y yo le dije, bueno, una cosa que es importante para ti saber es que efectivamente tú no puedes. Y eso se echó para atrás y abrió los ojos así, hermano, ¿cómo así? Que uno que Y yo, no, es que tú no puedes. No hay pecado, por muy chiquito que parezca, al que tú realmente puedas vencer en tu carne. No lo hay. Cualquier victoria que uno pueda tener sobre el pecado, victoria de verdad, duradera, permanente, es a través del Espíritu. Porque en nuestra carne, dice Pablo, no mora el bien. Lo que este pellejo quiere es ir tras el mal, tras el pecado. Y la única manera, dice Pablo en Gálatas, cuando estudiamos Gálatas, la única manera en la que contrarrestamos los deseos de la carne es ¿cómo? Andando en el Espíritu. La única manera en la que yo no satisfago los deseos de la carne es andando en el Espíritu. Andad en el Espíritu y no cumpliréis así los deseos de la carne. Gálatas capítulo 5. Sin embargo, otra vez, la rutina de la vida de la iglesia en general, no estoy diciendo una en particular, la rutina de la vida de la iglesia se está marcando por lo que ella se cree capaz de hacer, por la grandeza de sus obras, de sus logros, de sus ministerios, de sus experiencias. De hecho, el cristianismo moderno, el mal llamado cristianismo moderno, se basa en la búsqueda de experiencias.
Si te pasa esto, tienes el Espíritu. Si experimentas esta cosa, entonces estás con Dios. Si tú sientes que, y la vida se resume en la búsqueda de una experiencia, y si esa experiencia es real, entonces Dios está contigo y el Espíritu está contigo. Pero eso no es lo que dice la Escritura. Esos no son los ejemplos que nosotros vemos en la Escritura. ¿Qué le dice Santiago, por ejemplo, a la iglesia? Siéntanse dichosos. ¿Cuándo? Cuando en las reuniones el Espíritu los toma, dice, no, cuando están hasta aquí de golpes, de situaciones, de persecución, alégrense como, mejor dicho, el Señor Jesucristo mismo, ustedes son bienaventurados cuando los vituperen y no los persigan. Siempre y cuando sea mentira, ¿no? Todo lo que dicen, cuando sea injusto, todo lo que pasa. Pero lo que quiero ilustrar es que cuando la Biblia habla de una vida llena del Espíritu, no habla únicamente de experiencias emocionales sublimes o de situaciones aparatosas, raras, extrañas. El Espíritu también las hace, pero no es el común denominador. De hecho, vamos a Gálatas para cerrar esta idea, 2 paginitas atrás. Ya lo conocemos, muchos no lo sabemos de memoria, pero quiero que leamos. La simpleza, o la sencillez más bien, simpleza pudiera ser un término no muy adecuado. La sencillez con la que Pablo dice, versículo 16 que mencionaba ahorita, digo pues, andad en el Espíritu y no cumpliréis así los deseos de la carne. Y no satisfagáis no es la mejor traducción. Realmente debería decir, y así no van a satisfacer. Es decir, lo que está queriendo comunicar es que hay una relación excluyente entre lo uno y lo otro. Si estás en el Espíritu, la carne no tiene lugar. Si estás en la carne, el Espíritu no tiene lugar. Pero como la meta es vencer la carne, o la meta es vivir por encima del poder de la carne, del pecado, entonces necesitas andar en el Espíritu. De esa manera la carne ya no tiene cómo agarrarte. Y dice en el 19, y manifiestas son, o bueno, leamos todo, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, versículo 17, y el del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero, mire, si sois guiados por el Espíritu de Dios, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Y tenemos una lista larga que hemos leído: adulterio, fornicación, inmundicia, etcétera. Dice el versículo 21 al final, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué? No harán el reino de Dios. Para aquellos cuya norma es esta en su vida, no pertenecen al reino. Pero ¿cuál es el contraste? Mas el fruto del Espíritu, la evidencia del Espíritu, la muestra de que alguien está siendo edificado en el Espíritu, ¿es cuál? Lenguas, balbuceos, revolcarse en el piso, reírse incontroladamente, hacer bailes raros, sentirse chévere todo el tiempo. No, ahí lo que dice es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Luego dice en el versículo 25, si vivimos por el Espíritu, como leíamos en Efesios capítulo 2, que Él nos dio vida juntamente con Cristo a través de su Espíritu, si vivimos por el Espíritu, entonces ¿qué? Andemos también por el Espíritu. Y si estamos andando en el Espíritu, ¿cuál es la evidencia? Amor, gozo, paz, paciencia, todas estas cosas. Entonces cuando la iglesia anhela fervientemente la presencia del Espíritu, o la iglesia está persiguiendo, ¿no?,
una experiencia plena en el Espíritu Santo, ¿qué debe estar pasando en la iglesia? Que la iglesia está creciendo en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. Cuando la iglesia piensa en la obra del Espíritu, ¿piensa en estas cosas? Yo creo que, cierto, tenemos ahí una buena cosa para reflexionar. Al vivir como iglesia, al crecer como iglesia, y lo que el Señor quiere hacer aquí en Boca Grande, por ejemplo, necesitamos del Espíritu. Necesitamos entregarnos a una experiencia plena del Espíritu Santo en nosotros. Ahora, independientemente de cualquier cosa sobrenatural que el Espíritu quisiera hacer, lo primero que tenemos que estar buscando es crecer en la evidencia del Espíritu en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro carácter, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso es lo que tenemos que estar persiguiendo. Y es el primer lugar donde vamos a ver la evidencia del Espíritu. Mira, el Espíritu estoy siendo llamado por el Espíritu, el Señor me está hablando, necesito amar más. Y el amor no pide, el amor entrega. Necesito gozarme más. Eso quiere decir que no se trata del sentimiento, se trata de qué quiere el Señor y cómo me gozo en la verdad de su palabra. Es decir, si tengo pruebas, igual me gozo. Si hay dolor, igual me puedo gozar. Si hay tristeza, igual me puedo gozar. El Salmo dice de Cristo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Hebreos confirma diciendo que el Señor dijo, mira, a ti no te agradó esto, yo vine para agradarte, para hacer tu voluntad. ¿Y qué fue eso? Que se entregó en el Calvario, poniendo su vida por los pecadores, recibiendo el juicio del Padre sobre los pecadores, lo recibió Él. Eso le agradó. Ahora, ¿le estaba reído cuando eso estaba pasando? Mi alma está muy angustiada, le dijo a sus discípulos. Paz. No solo justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, sino que gozamos de la paz de Dios en medio de las dificultades. Cuando hay ansiedades, como dice allá, afanes, los pongo delante del Señor y experimento su paz. Mira, el Espíritu está edificándome para ser morada de Dios. Pero nosotros decimos que tenemos paz con unos asuntos raros, bien raros en la vida, pero no vienen al caso. Y así podemos ir por cada una de ellas. Paciencia. ¿Y cómo se enseña la paciencia? Santiago dice, yo por eso no pido paciencia ya. Porque lo que enseña la paciencia es la prueba. Entonces estamos en pruebas. Señor, yo sé que soy tu mejor guerrero, pero ya no más, ya no más. No. Entonces la presencia del Espíritu conmigo, ¿qué hace? Me enseña a ser paciente. Me dirige en medio de la prueba, a descansar, a confiar en Dios, a dejar en Dios el control, el gobierno y la toma de decisiones. Y yo descanso en su propósito. Benignidad, mansedumbre, templanza. Bueno, podríamos seguir con todas, pero el tiempo se nos acabó. Pero creo que es importante para nosotros como iglesia entender que la obra del Espíritu es vital. No es como un accesorio para cuando la cosa se pone dura, no. Es que
En las malas, claro, no el espíritu, pero es que en las buenas también. Pablo dice, yo sé contentarme con lo mucho o con lo poco. No, con lo mucho cualquiera se contenta. No, tomamos malas decisiones. Y nuestro corazón empieza a confiar en lo que tenemos. De hecho, leía eso esta mañana en Lucas. Dice, no, por mucho que el hombre tenga, su vida no es lo que tiene, dice el Señor. Así que más bien pongan su confianza en el Padre y descansen en el Padre. Entonces, nosotros creemos que cuando las cosas están bien, estamos mejor con Dios. Y yo creo que por eso llegan las dificultades. Porque nos dicen, mira, no estás bien. Estás engañándote porque como no tienes problemas, ni a Dios buscas. Pero no quiere decir que siempre que uno está bien, o que las situaciones alrededor están bien, ¿cierto? No quiere decir que uno esté mal siempre, ¿no? Pero ustedes me entienden lo que quiero decir, ¿cierto? Ustedes entienden. Sí, porque entonces uno no puede estar bien. No, pues sí, o sea, no puede estar bien también. Pero cuando uno está bien en el Espíritu, es porque sigue descansando en Dios y en sus propósitos, no en las buenas circunstancias que nos rodean. No, seguimos descansando en Dios y confiando en Dios. Entonces, es necesario que entendamos que es vital, hermanos, que dependamos del Espíritu. Y yo tengo mucho trabajo que hacer ahí. Hay muchas cosas que yo tengo que acomodar, que revisar, que sujetar al Señor de mejor manera cada día. Pero necesitamos entender que la iglesia no va a ser edificada, no va a crecer, no va a ser de bendición, no va a ser nada si no está siendo edificada en el Espíritu. Y ser edificado en el Espíritu no es estar persiguiendo un montón de cosas raras. Dios es soberano, el Espíritu es soberano y Él hace lo que sea que quiera hacer. No, yo no estoy limitando eso. Pero la evidencia, la primera evidencia del Espíritu en medio de sus hijos, de su pueblo, de su familia, es que el carácter va pareciéndose más a Cristo. Es que estamos siendo transformados a su imagen, de manera que no se trata ni de las actividades que hagamos, no se trata de los buenos líderes que tengamos. La confianza de la iglesia no puede estar en nada de eso. En las buenas relaciones, en los hermanitos. Qué bueno que tenemos todo eso, pero la confianza no puede estar ahí. Necesitamos estimularnos unos a otros a vivir en mayor dependencia y guía y bajo el poder del Espíritu. Padre, gracias te damos por este tiempo, por tu palabra, por el Espíritu que has hecho morar en nosotros, Señor. Que has dejado para consolarnos, para guiarnos, para enseñarnos, para redarguirnos, para convencernos, para amonestarnos. Qué poco valor quizá le hemos dado, o qué tanto nos hemos enfocado en Él, que hemos llamado del Espíritu cosas que realmente no son de Él. Padre, sea cual sea la situación de nuestro corazón, queremos, oh Dios, vivir en dependencia de Ti a través del Espíritu. Queremos, Padre, vivir de tal manera en que reconozcamos que es al Espíritu a quien has dejado, Señor, para hacer tu obra en medio de tu pueblo, que podamos vivir sometidos a Él, que podamos vivir a la luz de lo que Él muestra, de lo que Él revela, de lo que tu palabra nos enseña, Señor, porque Él usa tu palabra, Él toma lo tuyo y nos lo hace saber, de tal manera que podamos ser un reflejo fiel de las glorias de Cristo que van en aumento en medio de tu pueblo. Padre, no queremos ser como la Odisea, una iglesia llena de sí misma. No queremos ser como Sardis, si no recuerdo mal, una iglesia donde tiene nombre de que hay vida, pero no hay vida.
sino que podamos ser un fiel reflejo de la obra vivificante del Espíritu, de la vida que nos has dado en Cristo al resucitarnos, Señor, de estar muertos en delitos y pecados. Que podamos ser enseñados por ti para vivir siempre guiados por tu Espíritu. Todo esto te lo rogamos por medio de Cristo nuestro Señor, en quien oramos dándote las gracias. Amén.